Hola chicos, en esta ocasión les explico el tiro parabólico oblicuo. Seguimos dentro del tiro, perdón, dentro del movimiento en dos dimensiones. Ahora vamos a ver tiro parabólico oblicuo. ¿Qué es lo que diferencia o qué cambia de este movimiento al movimiento anterior que vimos, que era tiro horizontal? Ahora, la diferencia es que al momento de yo lanzar un objeto, le voy a incluir un ángulo de lanzamiento. En el ejemplo anterior, el lanzamiento era horizontal y luego ya iniciaba la caída. Ahora es desde un inicio con un ángulo. Yo le imprimo un ángulo con una velocidad inicial. Entonces, mi objeto va a describir la trayectoria que está en café. Una parábola. Pero ahora con un ángulo de inicio. Muy bien, entonces esta velocidad inicial tiene dos componentes. Tiene una componente en Y y una componente en X, la cual voy a calcular con estas fórmulas. La velocidad o la componente de la velocidad en X va a ser multiplicar la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el que fue lanzada. Y la velocidad inicial en Y, la componente en Y, voy a multiplicar el valor de la velocidad por el seno del ángulo con el que fue lanzado. Eso es de inicio. Ahora, ya lancé mi objeto con determinada velocidad inicial. Va a seguir una trayectoria. Y fíjese muy bien, mientras vaya subiendo, el objeto mientras vaya subiendo, va a tener las dos componentes de velocidad, tanto en Y como en X. ¿Por qué? Porque va subiendo y además va avanzando horizontalmente. Entonces tiene valor de velocidad en Y y también en X, hasta que alcance su punto máximo. Cuando alcance el punto máximo, ese objeto únicamente va a tener velocidad en X. ¿Por qué? Porque se detuvo un instante para iniciar su descenso. Entonces, una vez que alcance su punto máximo, inicia el descenso y ahora sí, después de iniciar el descenso, en cada punto que tenga que se ubique ese objeto iniciando el descenso, va a tener otra vez sus dos componentes de velocidad, tanto en X como en Y, hasta que choque contra el piso con la misma velocidad con la que fue lanzado. ¿Estamos? Ahora, fíjese muy bien, en esta clase de problemas regularmente me piden que calcule la altura máxima que alcanza el objeto, el tiempo total de vuelo, lo que duró en el aire el objeto, y la distancia máxima que alcanzó desde el punto donde fue lanzado hasta el punto donde cayó, donde chocó contra el piso. Para eso les voy a dejar tres fórmulas simplificadas, porque a veces es tedioso estar trabajando con las fórmulas que trabajamos anteriormente de tiro vertical, de movimiento de caída libre. Con esas dos fórmulas de caída libre, de tiro vertical, de movimiento rectilíneo, necesitaríamos trabajar. Entonces se simplificó un poco para que en un solo paso ustedes tuvieran estos resultados, tanto el tiempo total de vuelo como la altura máxima alcanzada por el objeto y la distancia desde el punto de lanzamiento hasta el punto en donde cayó o chocó contra el piso. Para eso, como estamos trabajando en Y todavía, entonces calcular el tiempo total de vuelo, que lo voy a identificar con una T mayúscula. Recuerde que un objeto tarda lo mismo en subir que en bajar, les había dicho antes. Entonces va a ser dos veces el tiempo de subida y el tiempo de caída. Pero recuerden que ahorita va un ángulo de por medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar esta fórmula: dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Y con esa fórmula tengo el tiempo total de vuelo. Ahora, si quiero calcular la altura máxima, esa velocidad
por el seno del ángulo, que sería la componente en y, porque estamos trabajando en el eje de las y, la voy a dividir entre 2 veces la gravedad. Y por último, la distancia máxima horizontal alcanzada va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Esas serían las fórmulas para calcular las 3 variables que regularmente, las 3 incógnitas que regularmente me piden este tipo de problemas: tiempo total de vuelo, altura máxima alcanzada y la distancia desde donde se lanzó hasta donde cayó.